ICC Vida. Viviendo en la inmensidad de un Dios amoroso. Vamos a ir entonces a la palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 16. Evangelio según San Juan, capítulo 16. Y amén. Ahí ya está en las pantallas para que usted me acompañe a esa lectura. Vamos a leer el versículo 7, 16, 7. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7. Amén. Dice la palabra de Dios: pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Vuelvo y leo este texto. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El título que le he colocado, si usted le coloca un título a su mensaje, es conveniencia. Conveniencia. Esta palabra conveniencia es lo mejor, lo bueno. Cuando a usted le invitan y le dicen, venga que le conviene, venga que le conviene. Cuando a usted le presentan, mire, entregue eso que le conviene. Esa conveniencia parece ser que hay algo mejor, ¿cierto? Entonces esa palabra le conviene o conveniencia, hay una oferta mejor y hay algo más grande. En este caso parece ser no muy entendible por qué el maestro Jesús está hablando, os conviene que me vaya. Señor, pero ¿cómo es esto? ¿A quién le conviene que el maestro se vaya de su lado? No, no me dejes, Señor, no me dejes. ¿A quién le convendría que Jesús se fuera? Yo no sé, los discípulos se quedaron callados, pero yo le hubiera dicho, un momentico, maestro, no me conviene que te vayas. ¿Cómo me vas a dejar solo? ¿Cómo me vas a abandonar en este tiempo? ¿Cómo va a ser? No, Señor. Si yo te dijera, mira, en este tiempo de dificultad, conviene que el maestro no esté. Pastor, explíqueme eso. Yo necesito hacer una exégesis, necesito mirar a profundidad. ¿Por qué me conviene? ¿Qué hay algo mejor que no esté el maestro? ¿Y por qué usa esta frase os conviene? Pero al mirar la trayectoria de la escritura, entonces yo veo que a Abraham le convino en el momento en que tuvo que entregar a su hijo, que a Elías le convino en el momento que tuvo que estar solo y sentirse solo en la cueva, que a Sansón le convino cuando tuvo que perder su visión, su vista. Aunque no era, pero le convino para cumplir un propósito divino, y si no, su vida hubiese sido en vano. Y no sé qué has tenido que atravesar, no sé qué has tenido que pasar, no sé cuál sea tu historia. David le convino que su hijo muriera para poder entender mejor el reino de los cielos. ¿Y a ti qué te ha pasado difícil que te haya convenido? Usted dirá, pastor, no entiendo, esto es grande, esto es fuerte. No entiendo, no hay cosa mala que me convenga. Mas sin embargo, Romanos capítulo 8, versículo 28, dice, mas a todos los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito. Usted tiene un propósito, yo tengo un propósito. Amén. ¿Quiere decir que hay cosas que nos han pasado, que han causado dolor y nos convienen? Sí. Hace 8 días hablaba del apóstol Pablo, cuando dijo, le he pedido 3 veces al Señor que quite de mí, aparte de mí, esta aflicción, este dolor. Él lo llama como el aguijón. Le he pedido que aparte de mí este aguijón. Hace 8 días decía que parece ser que el aguijón de Pablo fue una enfermedad en sus ojos y le impedía para poder escribir, leer
o hacer sus cartas. Porque en Gálatas por allá, capítulo 4, verso 6 creo, que dice, os escribo con grandes letras. Entonces parece ser que como que tenía que escribir grande porque le dificultaba. Y tiene sentido porque el encuentro de Pablo, de Saulo, fue con un destello de luz que perdió su vista. Señor, tú me quitaste la vista. Y ahora él le dice, os conviene que esté así. Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ahora está diciendo, os conviene que yo me vaya. Os conviene que un momento estéis sin mí. Os conviene que pase tribulación. Os conviene que por un momento hubiesen pasado angustia de virus. ¿Sí? Y usted mira, ¿por qué me convenía, pastor? Tuvimos que despedir seres queridos, algunos se nos fueron, unos no están, otros pasamos aflicción, dolor, otros vimos el borde de la muerte, otros sentíamos que el pecho no nos respondía. Ahí valoramos el oxígeno, yo creo que todos pasamos por COVID. Y el que no ha pasado, pase aquí, oramos para que pase esa experiencia hermosa. Pero creo que fue algo tremendo donde todos tuvimos. Yo les contaba que mi casa parecía un templo hindú. Eso, hierbas por todos lados, saumerio. Salía yo a la ventana. Pero ¿por qué Señor, nos pasas por esto? ¿Por qué permites? ¿Sabe por qué? En este caso la iglesia es necesario. Porque en medio de la aflicción, en medio de la necesidad, en medio de sentir que necesitamos, está el poder de Dios. Y es donde me humillo, me doblego y volteo otra vez a mirar al Altísimo. Porque la aflicción me trae quebrantamiento. Amén. Y el quebrantamiento me lleva a la búsqueda, y la búsqueda me lleva a la presencia, y la presencia a una relación. Amén. Damos un aplauso al Rey. Si el Señor no se hubiera ido, si no nos convendría, no hubiese ido a una cruz. Y si no hubiese pasado por la cruz, y si su sangre no hubiese derramado por la cruz. Y quiero también que cuando nos traigamos a memoria la cruz de Cristo, porque traemos una mala costumbre de que siempre en Semana Santa, que ahora que se aproxima, y hablamos de la cruz de Cristo y del Calvario, entonces tenemos un sentimiento que no es el correcto, un sentimiento de pobrecito el Nazareno. Ay, eso no fue para eso. No fue para que tú y yo nos compadeciéramos de la cruz. Fue para que tú y yo le reconociéramos como nuestro Salvador, que viniéramos. Ese precio que se pagó, aquel derramamiento de sangre no puede ser en vano. Tengo que hacer algo para tomar mi decisión y aceptar esa sangre. Y ahorita vamos a mirar eso. Por eso nos convenía que Él se fuera. Era el primer paso de conveniencia. Era el paso del pago de mi deuda. Imagínese usted un libro así gordote, que diría Pecados de Jairo. Ahora no sé si el suyo es más gordo o más delgado, pero todos tenemos. La palabra lo llama como el acta de decretos en contra nuestra. Porque el enemigo él es el acusador. Y como acusador toma en cuenta todo. Mira, este es el que allá estaba danzando el domingo, vea. Ahí se le fue, una palabra mala. Ahí se escachó con el celular, vea. Otra que le tengo. Y hace un acta de decretos diaria en contra nuestra. Pero nos convenía que nuestro Salvador fuera la cruz. Porque toda esa acta de decretos fue anulada en la cruz del Calvario. Y aunque el acusador quiera venir ante el juez y decirle, mi señor, mira, bueno, aquí tengo varios abogados que saben más de esto. Se presenta ¿cómo se llama esto, doctor? Cuando se presentan las acusaciones. ¿Un qué, perdón? Una denuncia. Bueno, esos son términos ya judiciales. Eso, vea, mejor todavía. Entonces cuando nos llevan eso, imagínense, el juez va a decir, muestra a ver, pero hay un abogado grande,
Hay alguien que dice, mira, ya esa deuda no está. Y cuando el juez va a abrir el libro, el padre dice, muestre a ver de qué se le acusa. Sus hojas están en blanco. ¿Sabe por qué? Porque hay una sangre que fue derramada en la cruz del Calvario y que limpió toda acta de decretos. Y no aparecerá nada. Y por más que pase, dice, pero no hay nada. Y Satanás dice, ¡ah! Este aceptó. Por eso os conviene que yo me vaya. Era necesario. Fue lo más grande, fue la conveniencia mejor que pudimos tener los seres humanos. Fue lo más maravilloso que nos haya podido pasar. Quiero contarte, no fue lo que tenemos, no fue lo que adquirimos, no fue el esposo, no fue la esposa tan maravillosa que Dios te dio, no fue la casa, no fue tu vehículo. Lo más maravilloso que te ha podido pasar es que ese día el Señor dijo, os conviene que me vaya. Porque en la cruz del Calvario limpiaré toda tu vida, tu pasado se borrará, no habrá acta de decretos, porque todo será perdonado. Amén. Ahora, dale ese aplauso al Rey de Gloria. Esa es la obra redentora, pero depende de Él, no. Él ya lo hizo. Eso es lo que el mundo no ha querido entender, afuera no han querido entender. De que es quien se acoja, quien se acobije. Si te acoges, alcanzas misericordia. Si no, pues están todas las actas y todas las acusaciones están vigentes. Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 1, verso 18. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, lo más rojo, la grana es roja, rojo, como la nieve, serán emblanquecidos. Imagínese eso. La experiencia más hermosa, aparte de estar en el nevado, de tocar la nieve y de poder ver ese destello tan blanco y perfecto. Lo más maravilloso es que trajimos a memoria con mis hijas, con mi esposa, y al tomar usted la nieve tan blanca, tan perfecta, es un blanco maravilloso además de su sabor, que usted dice, y nos acordábamos de este texto, increíble la comparación, ¿cómo van a quedar mis pecados? Señor, es que algo tan blanco, tan perfecto. Y la nieve es tan perfecta, blanca, parece un espejo, que si está haciendo los rayos del sol, pueden llegar a quemar el rostro peor que si fuese descubierto directamente al sol. ¿Me hago entender? Esos rayos que rebotan hacia el rostro, llegan a quemar. Y en 2 ocasiones que fuimos, yo me quemé que de aquí salía la piel, estellados. Y cuando miraba a la gente, uy, estuvo en tierra caliente, no en el nevado. Este negro está raro, man. Pero es eso, porque la misma blancura lo vuelve un espejo transparente, porque no hay nada, no hay mugre, no hay suciedad. Es lo más maravilloso de la nieve. Cuando tú la tomas, vas a tratar de buscar alguna partícula y se ve blanca. Si la tienes ahí un buen rato al rayo del sol, se va derritiendo hasta que no hay ninguna suciedad. Es perfecta. Esa comparación es lo más maravilloso. Y dice, y si fueren como rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como lana. Blancos. Eso es lo que hace la obra redentora. Os conviene que me vaya. Os conviene que me vaya. Ahora tú dirás, bueno, pastor, eso fue para la obra redentora. Y en este tiempo, ¿por qué me conviene que el maestro a veces me haga sentir que estoy solo? ¿Cómo me conviene la aflicción? ¿Cómo me conviene cuando estoy desesperado? ¿Cómo me conviene cuando aún abro mi alacena y no hay nada de comer? ¿Cómo me conviene? Entonces déjame enseñarte por qué a veces nos conviene sentirnos, por qué a veces es necesario. Versículo 8 del capítulo 16 de Juan, verso 8 del capítulo 16 de Juan, mi ingeniero dice, y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu
Santo, el Consolador. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Primero quiero hacer referencia a pecado, justicia y juicio. Si ustedes ven, tiene que ver con tiempo pasado, presente y futuro. Pecado, porque todos hemos pecado, ni siquiera dice hemos pecado pasado. Quiere decir que todo hombre que nace ya nace en pecado. Sí, desde Adán fue concebido el pecado. Y desde ahí Él abrió la brecha de la separación de Dios con el hombre. Por eso todos hemos pecado, pasado. Justicia, que es salvación, está vigente, presente. Si usted quiere, acércate a la justicia. Justicia, yo les he enseñado, cuando tú pides justicia estás proclamando salvación. Y a veces cuando, Señor, haz justicia, pero nuestra justicia es que caiga un rayo, nuestra justicia es que la muerte lo sorprenda, nuestra justicia es que la vecina se caiga del cuarto piso. Haz justicia, quémala. Porque vimos, y cuando vemos a Elías que hace descender fuego sobre los 50 y vuelven otros 50 y desciende fuego, se hizo justicia. Entonces es la clase de justicia, pero déjame decirte que esta justicia es salvación, es oportunidad para todos. Amén. Ahora sí puedes decir, Señor, haz justicia con mi vecino, haz justicia con mi suegra, tráela aquí, yo quiero verla sentada, convertida, transformada, cambiada, amén, una nueva criatura. Quiero ver mi vecino aquí alabándote, rindiendo su vida. Entonces, pecado pasado, justicia presente, porque la salvación está vigente. Y el juicio futuro. Llegará el momento en que se cierra la puerta. Cuando se cierra la puerta es que se terminó el tiempo. Es que ya no hay oportunidad. Es que ya el Señor dice, ahora sí, necesitamos ir al trono. Y cada cual será juzgado por sus actos, por las cosas que hizo. Cada cual. Entonces muchos vendrán a decirle, Señor, pero ¿cómo? No, tranquilo, siéntate, mira tu película. ¿Recuerdas alguna vez? Un domingo, hoy estamos a, gracias, 13 de marzo. Un negrito orejón desde el frente les dijo que la salvación estaba vigente. Tenías que tomar la decisión. Tuviste la oportunidad. Todos tuvieron oportunidad, porque yo no quería que ninguno se perdiera, sino que todos procedieran a ese arrepentimiento. Y eso ya es futuro, el juicio de Dios. Por eso, ahora quiero devolverme a la palabra convencerá. Nosotros conocemos la palabra convencerá como de que tratar de convencer. Venga, es que usted está pecando, pero verdaderamente lo que significa esta palabra allí no es en cuanto a convencer, es demostrarle al mundo. Entonces, en otra versión podríamos decir, y cuando Él venga, demostrará al mundo que están equivocados. ¿Equivocados en cuanto a qué? En cuanto a quién es pecador, en cuanto a quién recibe la aprobación de Dios y en cuanto al juicio que es verdadero. Muchos tienen el juicio, no, eso es Biblia. Y eso. Y no estoy hablando de fuera, estoy hablando de la iglesia. De la iglesia. Que todavía no se tiene el convencimiento y la seguridad de que verdaderamente vendrá un juicio. De que seremos pesados. De que Él es quien pesa los corazones, los pensamientos, lo que hemos hecho, nuestros actos. De que vendrá el momento en que seremos llamados a cuentas, cada uno. Y obviamente a mí, por la oportunidad que me dio aquí el privilegio de estar frente a ustedes, entonces al que más se le da, más se le exige. Jairo, primeramente, pasen aquí sus hijas, su esposa, pasen su familia, ahora pase la iglesia. Pobrecito el pastor. ¿Quiénes quieren ser pastores? Amén. Amén. Pero todos seremos llamados a juicio. Todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Eso es bíblico y es una realidad. Ahora, la cruz no tiene que ver solo con el pasado, sino con el futuro.
O sea, la cruz no es solo para el pecado. Recuerde que estamos hablando, todos pecamos pasado. No tiene que ver solo con el pecado. También tiene que ver con más allá, el futuro. ¿Por qué razón? Porque hubo un derramamiento de sangre. Y todo derramamiento de sangre, entonces llama fuego de Dios. Llama fuego de Dios, llama presencia de Dios. Si usted mira, cuando Abel ofreció sacrificio, hubo fuego de Dios. Cuando Elías presentó el sacrificio del altar, descendió fuego porque hubo sangre. Cuando el mismo David presentó sacrificio, entonces también descendió fuego, si usted no sabía. David presentó sacrificio y descendió fuego. Salomón presentó sacrificio y descendió fuego del cielo. El mismo Abraham presentó un sacrificio y toda la noche estuvo allí con los animales que Dios le dio y hubo fuego. Porque el derramamiento de sangre llama fuego. Y ese fuego podemos decir que es la presencia de Dios. La presencia de Dios, el investimiento de poder. Hace 8 días hablábamos sobre la gracia, ¿cierto? La gracia del antiguo pacto y la gracia del nuevo pacto, ¿cierto? Y la gracia del nuevo pacto decíamos que era poder y que era traducido Haris, gracias. Haris, el poder. Todo va cobrando sentido, el poder. Ahora está hablando, después del derramamiento de sangre, Él le dice, mire, os conviene que yo me vaya, discípulos. Yo no puedo quedarme, ustedes quieren estar conmigo, ustedes quieren vivir el tiempo de gloria, pero que los acompañe. Pero les conviene más que yo me vaya, porque cuando yo me vaya en la cruz del Calvario, mi sangre será derramada, tus pecados serán perdonados, serán limpios como la nieve. Pero esto no será suficiente, por mi sangre vendrá el fuego, el poder, investidos de gloria. Amén. Eso fue necesario. Vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 24 verso 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos aquí vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Ustedes deben quedarse en Jerusalén, no se muevan, por favor. No solamente les conviene porque van a recibir redención, les conviene porque serán investidos de poder. La iglesia de nuestros días se quedó en la mitad del proceso, recibió redención. Espere, quédense, quedaos, porque serán investidos de poder, de la gracia, para estar en el periodo de gracia, para que estén ahí revestidos de poder, que ese poder vendría a través del Espíritu Santo. Pasa la crucifixión, viene el derramamiento de sangre y ahora viene el fuego de Dios. Ya no era el fuego físico sobre aquel sacrificio de animal, de cordero. Ya no era el fuego que vio Abraham, el fuego que vio David, el fuego que vio Salomón. Ya no era el fuego que vio Elías descender sobre su sacrificio. Esta vez el sacrificio éramos nosotros en alabanza, pero Él se dio en sacrificios por nuestros pecados y esa sangre produjo en nosotros fuego de Dios. ¿Cuántos han visto el fuego de Dios en su vida? ¿Seguro? Si no, vamos a proponernos. Y quiero que desde este día, desde este servicio, vamos a hacerlo. Y no podemos estar como iglesia solamente conformados con el sacrificio del Cordero. El fuego es necesario en tu vida. El poder, la investidura, que venga el poder. Nos conviene, nos conviene. En primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 al 8, primera carta de Juan, capítulo 5, versos 7 al 8, dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿A dónde? En el cielo. Entonces ahora, mira al cielo.
Y diga, tres dan testimonio allá, que es el Padre, o tres son los que testifican verdaderamente, es la palabra, testimonios los que testifican. Entonces tú miras y dices, allá dan testimonio, testifica el Padre. El verbo que es Cristo, la palabra hecha carne, el verbo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ellos testifican en el cielo. Hasta ahí, claro. Versículo 8. Y tres son los que dan testimonio o testifican en la tierra. Escuche esto. Los que testifican. Primero, el Espíritu Santo. La investidura de poder. Para que usted pueda entrar al periodo de gracia. El poder revestido. Segundo, el agua. El agua desde el tabernáculo representaba el abacro. Y ese abacro representa la palabra. La palabra. Esta es testimonio. Pero no aquí. Si tú la tienes en casa y la tienes en tu biblioteca, allá será un libro. Pero esa palabra da testimonio en tu vida. ¿Y cómo da testimonio en mi vida? Cuando yo la vivo, cuando la practico, cuando la hago viva en mi ser, cuando no dejo una palabra suelta por allí, sino que el Señor habla y yo tomo conciencia y digo, Señor, necesito ser transformado, quiero ser cambiado, quiero, Señor, y tomo decisión. El apóstol Pablo estaba hablando, no anoté ese texto, Hechos capítulo 18, versículo 1, que Dios nos ayude. No es ese, 2, versículo 2. Estaba hablando con Felipe, y llega y lo confronta y le habla. Y cuando empieza a hablarle del pecado y empieza a confrontarlo, entonces trae a colación, uno el dominio propio y otro la sangre de Cristo. Y cuando empezó a hablar de eso, automáticamente dijo, no, dejemos allí. Y deja la conversación allí, cuando dice por poco me persuades. Y quedó la conversación ahí, porque es necesario, cuando se habla de ese testimonio y de ser testigo, que sea vivo en mi vida. ¿Tú no? Dime. Sí, Señor, gracias. Hechos 24, 25, ese es el texto correcto. Hechos 24, apenas lo dijo, me acordé. Tarde pero rápido. Hechos 24, 25 dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, de la salvación, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete. Wow, no. Pero cuando tenga oportunidad te llamaré, porque esto tiene que ver conmigo. Y ese es el evangelio tiene que ver contigo. Esto no es religión. Si tú has venido aquí porque cantan bonito, pues a veces nos desafinamos. Y eso no tendría sentido. ¿Qué motivo te trae aquí? Si viene aquí para sentirte cómodo, yo te digo, estás en el lugar equivocado. En la iglesia es la parte más incómoda que uno se siente. ¿Verdad, pastor? Claro, porque somos confrontados por el Espíritu de Dios, porque Él es el que testifica en mi vida, porque el Espíritu Santo habla y me redarguye de pecado. Es porque su palabra me dice estoy haciendo mal, pero no te preocupes. A veces uno cuando viene por primera vez dice, le contaron todo al pastor. Ese es el asabiato, dan de chisme ya al pastor. Por eso no me gusta ir a la iglesia. Pero no es eso, es porque el Espíritu Santo, te voy a decir un secreto, primero habla aquí y luego habla allá. Entonces cuando habla mi vida, yo tengo que llegar a casa, me siento después de un domingo y digo, Señor, ayúdame porque hoy me hablaste, pastor, Dios le habla a usted, claro. Yo solo soy un instrumento, pero déjame decirte, a veces les cuento algo, me maravillo, llego a la casa y digo, uy, Señor, ¿y yo de dónde saqué todo eso? Pero no fui yo,
Fue el Espíritu Santo que habló, amén. Por eso habla. Y por eso es incómodo. Por eso la iglesia no será el lugar más cómodo. Si tú quieres, o que venga, pastor, no me gustó la alabanza, hermano, está en el sitio equivocado. Eso no era para usted. Usted debió unirse y hacer lo mejor posible. Traemos hoy, ¿cómo es que dice? Sacrificio de alabanza. Ofrecemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Y venimos cada canción, cada adoración. Por eso el apóstol dice: canten con entendimiento, con el corazón. ¿Qué quiere venir delante? Postrado en su trono. Cante adoración, exaltación. Por eso tenemos que cantar con entendimiento. Hay hombres que no se inspiraron por el Espíritu Santo, sino que hay canciones que las dejan sueltas por allá. Y entonces uno, cuando las canta, uno dice: hola, pero esto ¿para quién fue? ¿O para quién era escrito? Y la adoración. Hechos 26, 28 también. Bueno, leamos este. Por poco me persuades de ser cristiano. Agripa, sí, este también es este texto, gracias. Hechos 26, 28 también dice: entonces Agripa le dijo a Pablo: por poco me persuades. Pero tiene que ver también el 24 y el 25. Gracias, Leito. Porque no es el evangelio, y el Espíritu no quiere convencerlo como entendíamos allí. Él quiere es mostrarle, reargudirle que necesitamos ser limpios. ¿Quién toma la decisión? Por eso Pablo allá en el 25 le dice: hablemos de dominio propio. Usted tiene el dominio. El Señor nos dio algo que se llama una libre voluntad. Usted decide hoy si se levanta temprano y viene a la iglesia, o si se queda durmiendo por el frío. Y si se queda durmiendo por el frío y quiere justificarse, entonces la frase que usamos: el Señor conoce, Él sabe. Y se pone Él nos ama tanto. Hermano, ¿cuál nos ama? Sacrifique algo para el Señor. Levántese. Usted lo hace para una empresa que no derramó la sangre en la cruz del Calvario por tu eternidad. Tú lo haces por tal vez a darle gusto a una persona, y madruga por tu mismo cuerpo, madruga por allá a trotar 5 de la mañana para sacar ejercicio. Eso está bien, que usted tenga buena salud, pero si lo hacemos por algo de salud, ¿por qué no lo hacemos por el que derramó la sangre en la cruz del Calvario? Y decir: Señor, yo sé, mire, y entiendo, si alguien una vez no le hemos dicho, voy a decirle como pastor y de parte de Dios: lo que tú haces hoy aquí representa sacrificio para la alabanza al Señor. Pero Él lo mira con buenos ojos, porque ve un corazón deseoso de su presencia, alguien que valora, alguien que dice: Señor, tu sangre no fue en vano. Y iré y le diré a mi carne: carne, esfuérzate por alabar al Señor. El salmista dijo: alma mía, medita en Jehová. Medita en el Señor. Yo decía una frase antes a mis hijas y le decía: cuerpo descansa y alma medita en Jehová. Porque es verdad. Necesitamos tener una relación. Ahora, sigo con este texto porque versículo 8, versículo 9, perdón, estamos en el 8. Primera de Juan, capítulo 5, 7 y 8. Primera de Juan 5, 8. Por favor, los testigos en la tierra, o el testigo en la tierra, es primero el Espíritu Santo. Y ya hablamos de lo que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Segundo, el agua, que es la palabra de Dios en nuestra vida. Y tercero, la sangre. La sangre de Cristo. Pastor, pero ¿cómo la sangre? La sangre representa vida. Tu sangre y la mía representan vida. Pero no se está refiriendo a esa sangre este texto. No está diciendo tu sangre, está diciendo la sangre de Él es testiga. ¿Por qué es testiga? Porque tú tienes una libre decisión de valorar esa sangre en la cruz del Calvario y de decir: Señor, tomo la decisión de reconocer que soy pecador, de confesar mi pecado y de acercarme a Él. Y esos son los que dan testimonio. Ese es el primer paso. Eso es lo primero que tenemos que hacer para ser investidos de poder. Tener estas 3 cosas. Primero, reconoce la sangre de Cristo. Reconócela. Y no es conocer, no es conocer en cuanto a conocimiento.
No es conocer en cuanto a saber, sí, yo sé la historia, Cristo murió en la cruz del Calvario. Es más, hasta los ateos conocen. El mismo Satanás le citó Biblia a Jesús. Y todo lo que lo tentó fue con palabra. Escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. Escrito está. Y el Señor se la devolvió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Apártate de mí, Satanás. Porque Él sabe Biblia. Entonces no es conocer de conocimiento, sino es de vivenciar, de decir, Señor, acepto tu sangre, me rindo a tus pies, me aparto del pecado, tengo dominio propio para decirle no a mi carne. No a mi carne. Cuando era pastor de jóvenes, hablando alguna vez una charla sobre cómo mantenerse como jóvenes, eso está out en la universidad y con cualquier joven. Decirle a una niña que se mantenga virgen hasta el matrimonio, eso es out. Uy, esto es anticuado, antropozoico. Eso era en los años por allá. Usted pararse en el colegio y decir, yo soy virgen. Todos, ¡guau! Uy, este sí está pero out, está loco. Eso es. Y estaba hablando un tema a los jóvenes, los muchachos, diciéndole, manténganse, guárdense para el Señor. No hay nada más hermoso. Le compartía a mi hija en estos días un testimonio de un hombre que decía, yo tengo que guardarme. Cuando conozca a mi esposa, puedo mirarle a los ojos y decirle, desde antes de conocerte te fui fiel. Uy, esas muchachas se derriten, quedan para recoger con un recogedor. Imagínese una chica que le diga, mira, desde antes que te conociera, ya te era fiel. Uy. Y estoy hablando de un muchacho, la muchacha pues con mayor veras, guardada para el Señor. Imagínese. Pero eso está out. Usted no puede tocar ese tema. Usted llega a la universidad y dice, pastor, es que el pastor dijo que nos mantuviéramos firmes. Ese pastor debe ser un viejito arrugado, antiguo. No, lejos. Porque son temas que para los jóvenes han metido, que es la necesidad física y que usted tiene que darle desbordamiento. Es más, lo que siente el cuerpo, hágalo. Y ya le añadieron todas las letras del abecedario a la diversidad. Que ya usted puede decir, si usted quiere tener amor con su novia, puede ser esa cámara, entonces tranquilo. Amo su cámara, tranquilo. Respetémosle. ¿Cuál respetémosle? Casquémosle. Despierte, mano. Bruto. Eso es. ¿Hasta dónde se ha llegado? Los muchachos me decían, pastor, y me hacían una pregunta en esa clase. Y me dijeron, pastor, perdone, alguno muy atrevido de esos jóvenes, pastor, y es que, ¿a usted a qué momento dejaron de gustarle las mujeres? ¿A usted no le gustan las mujeres, pastor? Porque parecía que el pastor se notaba casi un querubín, no hagan bulla, no. Entonces yo lo miré al muchacho, y le dije, ¿sabe una cosa? A mí me gustan las mujeres. ¡Ah! Le dije, claro, porque soy humano. Sí, pastor, claro, esas debilidades permanecen. Porque cuando somos humanos, eso es, o levante aquí la mano, no, espero que no. Si hay algún hombre que no, a todos nos gustan, hombre, no sé si. Dios las hizo, mujeres tapadivinas, dijo el primo. ¿Cuál es la diferencia? Ahora le voy a decir. Entonces el muchacho me dijo, y entonces, pastor, todo asustado, ¿quién es mi pastor? Le dije, su pastor es un hombre natural humano. Lo que hace la diferencia es que decidí valorar la cruz de Cristo. Decidí decir, Señor, por tu sangre preciosa, Dios del cielo, seré fiel a una, me mantendré. Y aunque a veces, Señor, ahí estoy y tengo que decirle, cuidado mis ojitos, porque, claro. Ay, perdóneme, querubines. Denle un aplauso al Señor. Eso es lo que marca la diferencia. Cuando tú decides como esposa, como esposo, como hombre, como mujer, como niña, como doncella, decir, me mantengo. Espero. Cuando tú decides como varón decir, me mantengo, espero. Y aunque esta carne, el apóstol Pablo le hace capítulo 8 de Romanos, esta carne me lleva sujeta al pecado. Y el apóstol Pablo se sentía que, pero yo no me dejaré dominar por nada.
Es más, lo escribió por allá en 1 Corintios 11:1, 19 en de Efesios capítulo 6, versículo 1 también dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna. No me dejaré dominar por ninguna. Porque usted no encontrará en la Biblia, no hagas, no cojas, no tomas, sino encontrarás que con tu decisión, con pararse, con valorar la cruz, con decirle: Señor, esto que da testimonio, que son tu espíritu en mi vida, el agua que es tu palabra, Señor, y la sangre, yo tengo que valorarla, y serán de testimonio en mi vida. Y eso es lo que marca la diferencia en un cristiano. Amén. No marca la diferencia. Así que si usted estaba orando: Señor, quítame, no, Él no le va a quitar. Señor, fortaléceme. Hace 8 días creo que fue, hace 15 días hablábamos de eso, la oración correcta. Hace 8 días hablábamos precisamente cuando los hermanos escucharon y su oración fue: Señor, fortalécenos, que podamos predicar la palabra. Entonces tu oración debe ser: Señor, manténme en santidad, guárdame, Señor, no dejes, Señor, que mi carne se doblegue al pecado. Manténme, Señor. Amén. Esa es la oración correcta. Y es lo que nos mantiene, es lo que hace la diferencia. Porque 3 son los que dan, versículo 8, testimonio en la tierra, en tu vida. 3 son los que dan testimonio. Definitivamente necesitas la sangre de Cristo, la necesitamos para limpiar, para reconocer de pecado. Eso es lo que me mantiene. No solamente para que me limpie, sino para mantenerme. Si tú valoras la sangre de Cristo, te mantendrás. Te mantendrás. Si tu debilidad es del dinero, entonces Señor, hasta que, Señor, yo lo puedo devolver. Porque es eso. El agua, que es la palabra, no puede faltar. Es el alimento espiritual de todo cristiano. Y para que sea testimonio en tu vida, no solamente leerla o memorizarla, practicarla, vivirla. Y el Espíritu Santo. Por eso Él dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no, no van a tener la sangre ni el Espíritu. No la van a tener. Les conviene. Como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, les conviene. Apocalipsis, en Levítico capítulo 17, verso 11, declara la palabra que la sangre es vida. Es vida en el ser humano y representa la vida en el ser humano. Dice: porque la vida de la carne en la sangre está, es vida en la sangre. Y lo que nos da vida a nosotros y lo que nos saca de esa muerte espiritual, definitivamente es la sangre de Cristo, la sangre del Cordero. Y quiero terminar con el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 20 al 22. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 20 al 22. Y cuando les hubo dicho esto, Él acababa de resucitar. El Señor ya había ido a la cruz del Calvario. Ya estaba la sangre. Ya se había pasado la primer parte, que era: les conviene que yo me vaya para que vaya a la cruz. Y ya había ido a la cruz. Ahora los encuentra nuevamente. Ahora ya estaban los pecados de ellos mismos, de los apóstoles, ya estaban perdonados por la sangre de Cristo. Hasta antes de la cruz del Calvario todavía estaban en condenación. Los apóstoles fueron los que vivieron esa transición de ir con el maestro y ellos condenados, y su Salvador ahí no lo sabían. Por eso Él les dice: les conviene que yo me vaya. Cuando Él va a la cruz de Cristo, ellos vieron cómo su sangre fue derramada, pero automáticamente cómo fueron presentados justos ante el Padre. Y Él dice: bueno, ya va. La primer parte, sangre. Pero ahora dice: y cuando les hubo dicho esto, les mostró sus manos, donde fueron derramada la sangre. Le mostró sus manos, el costado, y los discípulos se regocijaron. Les dijo: mira, fue necesario que se derramara mi sangre. Les estaba diciendo, en otras palabras: mira, aquí están mis heridas.
lo que causó el derramamiento. Les mostró el costado donde traspasó la lanza. Y dice toda la sangre. Pero esa sangre fue por tu perdón. Esa sangre fue por su redención. Ahora lo que les hace falta, dice, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Y como me envió el Padre, así yo también os envío. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu de Dios. Reciban la investidura de poder. Yo quiero decirle algo. En estos días preguntábamos sobre la participación de la fiesta de la Pascua. Y entonces llegaba la pregunta: ¿y quiénes participan? Entonces hubo uno de los del presbiterio que me dijo: pastor, no me parece conveniente que sean solo los bautizados. Parece que hay una estigmatización o exclusión. Bueno, gracias. Parece que fuera solo excluyente, solo los bautizados. ¿Y por qué? Entonces yo me quedé pensando y le dije: por una razón. Porque la persona que está convencida de que Cristo derramó en la cruz del Calvario, de que Él es su Salvador, de que no hay otro Dios, de que Él es su Señor y Salvador, Él confiesa públicamente. Y el bautismo no es otra cosa que una confesión pública. Hemos tenido gente en encuentro que es la primera vez que van a un evento cristiano, que es la primera vez que les enseñamos de la palabra de Dios, que es la primera vez que escucharon de un Salvador, que nunca le habían explicado que su sangre fue derramada por sus pecados. Y cuando estamos en el encuentro, el día domingo, yo les pregunto: ¿hay alguno de ustedes que se quiere bautizar? Y se levantan con decisión y dicen: pastor, yo quiero dar el paso del bautismo. Pero también tengo personas en la iglesia de 10, de 5 años de conocer del Señor, de 15 años de conocer. Y cuando yo les pregunto: ¿tú eres bautizado? Todavía me preguntan: es que no estoy seguro, pastor. Yo quiero que como que Él me confirme. No la ha entendido. No ha reconocido a Jesús. Por esa razón, es algo tan sencillo. Es una decisión de corazón. Yo decido seguir a Cristo. Yo doy el paso del bautismo. El mismo etíope, cuando leía el libro de Isaías, Felipe le dice: ¿pero tú entiendes? Dice: no sé. Pues este Jesús, el que murió en la cruz, el que derramó su sangre por tus pecados, a Él es el que debemos seguir. ¿Y qué debo hacer para seguirlo? Primero creer y ser bautizado. ¿Y qué debo hacer para ser bautizado? Agua. Y ahí hay un charquito, ni siquiera era un río, era un pozo. Y detuvo el carro. ¡Oh! Bautíceme allí. Yo quiero seguirle. Yo quiero confesar públicamente que Él es mi Señor. Yo quiero confesar públicamente que Él es mi Rey. Y entendió: yo quiero ser testimonio a través de su sangre. Quiero ser testimonio con su Espíritu. Y quiero ser testimonio por su palabra. Ahora yo quiero decirle algo. No quiero que nos vayamos sin empezar un proceso. Voy a pedirle el favor que se coloquen en pie.